Poco antes del año 1000, una devastadora incursión musulmana comandada por Almanzor estuvo a punto de terminar con un pequeño condado situado al sur de los Pirineos. Era el Condado de Aragón, núcleo primitivo del que habría de ser un gran reino. Pamplona, reino que lindaba con el pequeño condado, estuvo regido desde el año 1004 por Sancho III el Mayor, quien, temeroso del peligro musulmán, decidió ayudar a partir del año 1017 a las gentes de estas tierras abandonadas a su suerte hacía casi 20 años. Para ello, hizo construir una línea de castillos que protegieran los accesos a los valles prepirenaicos, donde se encontraba su reino junto a este pequeño condado. Arbas, Onsella. Valle a valle, toda la frontera pamplonesa fue reconstruida hasta llegar al Valle del Gállego, donde, según consta en documento de 1033, se habla del castillo de Loarre. Castillo que nació para ser una de las fortalezas reales más bellas y señeras de su tiempo. Se encomendó esta construcción a los arquitectos más reputados de Occidente, los maestros lombardos. Se le solicitó un castillo de grandes dimensiones, y tan es así que obliga a pensar que sus monarcas lo eligieron como su morada predilecta. Frente al resto de los castillos, provistos esencialmente de torre y muralla, en Loarre se levantó un considerable recinto compuesto al menos por 2 torres, una capilla, un patio de armas, una cocina y un cuartel, y además una torre fuera del recinto o albarrana que podía quedar completamente aislada en caso de peligro. Los enfrentamientos continuaban y las victorias se sucedían. Agüero y Murillo eran liberados y al poco tiempo el rey Sancho ocupó una torre de vigilancia musulmana, notoria por su emplazamiento en las proximidades de Loarre, que tomó el nombre de San Emeterio. Pero en octubre de 1035 murió Sancho el Mayor, legando a su hijo Gonzalo este castillo y nombrándolo entonces rey de los territorios orientales de Sobrarbe y Ribagorza. Poco disfrutó el rey Gonzalo de Loarre, pues en 1044 fue asesinado en Sobrarbe, probablemente a manos de sus súbditos. Su hermano Ramiro heredó el castillo junto con los bienes de Gonzalo, constituyendo el reino de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Así, Loarre ya nunca más se separó de los destinos de este reino, que comenzaba su andadura bajo el mando de su primer rey, Ramiro I. Cada vez más, el peligro musulmán se alejaba de Loarre. Bello, útil e impresionante, desde su pitón rocoso, miraba a la historia que le arrebató su razón de ser, dejándolo casi sin futuro. En 1071 se instaló aquí una comunidad de canónigos de San Agustín. Construyeron la espectacular iglesia de San Pedro, bajo la que se ubica la escalera de acceso más aparatosa y singular del arte románico, que ascendiendo entre criptas supo salvar la escarpada orografía de su empinada pendiente. Ante la todavía musulmana población de Bolea, también se construyó un nuevo recinto que sirviera de defensa, si bien fue una nadería para el arte militar de la época. Loarre, como todo el núcleo fundacional de Aragón, estaba cada vez más alejado del futuro del reino, ocupado en conquistar las ciudades de Huesca y Zaragoza. Los canónigos también se marcharon, y allí quedaron solo las gentes del país, habitando un pequeño pueblo a los pies del castillo. A fines del siglo XIII, con el fin de protegerse de maleantes y señores de la guerra, construyeron la singular muralla que lo rodea.
A finales del siglo XV, las inclemencias del tiempo obligaron a sus habitantes a buscar resguardo más abajo, trasladando el pueblo a su actual emplazamiento. El castillo se quedó solo, abandonado, habitado únicamente por su Virgen, que era visitada esporádicamente por las romerías con las que una cofradía le obsequiaba. Pasó el tiempo, y en el siglo XVII, con el nacimiento de los primeros anhelos por el pasado de Aragón, Loarre fascinó a los intelectuales que lo descubrieron y dibujaron, convencidos de que era obra de romanos. Cuando el erudito viajero Carlos Soler y Arqués contempló el castillo poco antes de 1878, seguramente hubo de creer que iba a ser uno de sus últimos visitantes, a juzgar por el impresionado relato que hizo de su penoso estado. Los viejísimos muros se desploman. Las bóvedas desaparecieron y los arcos que las sostenían van cayendo mutilados. Las elegantes ventanas de estancias que ya no existen solo destacan en el aire. Las ortigas y malas hierbas crecen en los antes lujosos pavimentos y el único adorno de los antiguos salones es el musgo, la hiedra y las flores silvestres que por todas partes cuelgan en festones. Pero los intelectuales del siglo XX supieron reaccionar a tiempo para que Loarre se salvara de tanta desidia. Distintas campañas de restauración, felizmente culminadas por el gobierno de Aragón, han garantizado que Loarre, aquel guerrero que nunca combatió, como se ha dicho de él, sea uno de los castillos románicos más bellos y mejor conservados de Europa, cuyos perfiles, agresivos y sin matices, invitan a imaginar mil fantasías a pesar de su pasado sencillo, tranquilo y multisecular.